Saludos, muy buenas tardes, ¿cómo están? Esperamos que muy bien. Muchísimas gracias por acompañarnos un sábado más en Sinergia CEFIA, este espacio producido por el Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos de Costa Rica, en donde les acercamos el quehacer de nuestros profesionales. A propósito de las fuertes lluvias, como bien lo saben, en el programa anterior hablábamos de algunas consideraciones que debíamos de tener para evitar inundaciones, pero también hay consideraciones que debemos tener y son bien importantes en lo que se refiere a la electricidad y el agua, los peligros que representan, cómo podemos evitar un incidente o una emergencia en nuestros hogares, y para eso tengo aquí a dos invitados que nos van a dar todas esas explicaciones, todas esas recomendaciones. Voy a presentarlos. Primero presento al ingeniero Denis Brenes. Él es inspector de la Oficina de Control de Instalaciones Eléctricas, la OFICE del CEFIA. ¿Cómo está, Denis? Muy bien, usted, Jessica. Muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Muchísimas gracias a usted. Y también presento al ingeniero José Daniel Acuña, también inspector de la OFICE. ¿Qué tal, Gracias. José Daniel? Gracias, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Gracias a ustedes. Empecemos por eso. Siempre nos han dicho que el agua y la electricidad no se llevan, que siempre son un riesgo o no necesariamente. Cualquiera de los dos que nos vaya explicando. Sí, efectivamente, dentro de las consideraciones que tenemos que tomar en cuenta para realizar trabajos con materiales o equipos eléctricos es evitar el contacto con superficies húmedas o mojadas. Y si en dado caso de que se tenga trabajos en exteriores, donde obviamente tenemos un ambiente mojado, sí tenemos que tomar en cuenta utilizar los materiales y equipos que sean listados o certificados para ese uso en específico. José Daniel, ¿cuál es el mayor riesgo del hecho de que entre en contacto la electricidad con el agua y haya una persona en medio de eso? Básicamente el agua como tal es un conductor. En el momento que hay la mezcla de electricidad, persona, y ponemos el agua por medio, después uno dice, está cerrando el circuito. Como dice uno, cerrando el circuito, por lo tanto va a fluir corriente por el agua y a través de nosotros. Entonces, cuando fluye corriente a través del cuerpo de la persona o del usuario, el cuerpo comienza a reaccionar de una forma adversa, no natural, y puede comenzar a sufrir daños. Inclusive hay casos tan críticos que puede sufrir contracciones violentas o inclusive en los peores casos un paro cardíaco, entre otros posibles daños que pueda sufrir el cuerpo. Yo les decía, o hablábamos antes de empezar el programa, de que a veces uno se dice, ay, me quedé aquí pegado un momentito en la electricidad. Eso significa que ya hay una afectación grande en mi cuerpo y tal vez no lo percibimos. Sí, eso significa que ya hay una alteración y que si tienes una corriente, se hablan que hay rangos de corriente que son dañinas o perjudiciales para el cuerpo humano. Se empieza hablando de que existen rangos entre los 5 miliamperios que uno ya no podría separarse o se quedaría lo famoso que llaman y coloquialmente que dicen se quedó pegado. Entonces, sí tenemos que contar con los equipos que nos protejan y que en caso de que suceda una de estas situaciones, que abran un circuito. Si abren el circuito, ya deja de circular esa corriente y nos protegería. Entonces, es para la protección de la vida. Y abrir el circuito significa, o puede ser con lo que explicaba José Daniel, bueno, la persona puede ser el elemento que lo cierre, y abrirlo es cuando yo me despego o alguien no se desconecta algo o así. Literalmente es desconectar el circuito. Okay. El problema de las corrientes es que hay rangos tan pequeños que las protecciones típicas, las normales de la casa, no lo ven. Por eso hay que usar otro tipo de protecciones más especializadas, como es la falla a tierra, que llama, o GFCI, que ellos se encargan de estar monitoreando ese tipo de corrientes pequeñas. Entonces, esta protección puede ser un breaker o puede ser un tomacorriente, está monitoreando y básicamente dice, ok, si yo mando una corriente, tiene que devolvérseme esa misma corriente. Entonces está monitoreando. En el momento que esta protección, yo mandé
X cantidad de corriente, pero se me devolvió menos corriente, yo interpreto que hay un problema y desconecto. Entonces, lo que hace es abrir el circuito, cortar ese paso de corriente que puede ser, en el peor de casos, una descarga eléctrica de una persona. Bueno, y habiendo conocido un poco cómo se comporta la electricidad y los conductores, hablemos ahora sí de lo que tiene que ver con las lluvias, la electricidad y también las tormentas eléctricas, nuestros electrodomésticos, los riesgos que existen o el hecho de que si hay algunas acciones que se consideran mitos o son realidades. Lo que quisiera que me cuenten primero es, ¿cuáles son las consideraciones o las cosas que yo no debería hacer en mi vivienda si está lloviendo intensamente? Efectivamente, siempre lo mejor es, y preparándose para esta época de lluvias, es asesorarse con un profesional, ingeniero electricista, ingeniero electromecánico, de mantenimiento industrial, que nos permita primero verificar cómo está la instalación eléctrica de nuestras unidades de vivienda y posteriormente planear cuáles van a ser las estrategias de protección. Cuando hablamos de protección contra descargas atmosféricas, siempre tenemos que tomar en cuenta que todas las estructuras, todo lo que esté construido, tenga un electrodo, las famosas varillas de puesta a tierra. Okay. Y que además tengan un dispositivo de protección contra sobrecorriente, un breaker, un disyuntor adecuado que en caso de que haya una sobrecarga, un cortocircuito, nos puedan proteger y abrir el circuito. O sea, es un trabajo en conjunto entre ambos elementos. Uno, para dirigir todas esas corrientes de falla hacia la tierra, darles una trayectoria eficaz que sea de baja resistencia para que no haya resistencia para esa corriente. Y la otra es el dispositivo que nos protege. Ese dispositivo protege a los conductores y obviamente va a proteger también a todos los equipos que estén alimentados por esos conductores. De ahí la importancia de tener esas dos protecciones. José Daniel, pensando dentro de la vivienda, para quienes están en casa, vamos a ir por partes, vamos primero a ubicarnos dentro de nuestra vivienda, poniéndola como ejemplo, y después en exterior. Dentro de la vivienda tengo los cables en el piso, tengo las extensiones sobre el piso o las guindeo, puse un clavito y guindé ahí en el borde de una ventana, que son sitios donde yo sé que si llueve puede ingresar el agua por viento o bien puede filtrarse por las paredes el agua. ¿Eso es un riesgo? ¿Debería de buscar una forma diferente en donde tener todos estos cables? Sí, claro. Lo que hay que pensar es cómo minimizo el contacto de agua con equipos eléctricos o productos eléctricos. Obviamente un país como este que llueve prácticamente todos los días, es imposible separar la parte eléctrica con el agua o la humedad. En ese caso lo que hay que buscar son productos adecuados para este tipo de ambiente o que se puedan mojar. Eso por un lado. Por otro lado, si usamos productos, primero comprar productos de fabricantes serios, ¿verdad? No manipular los productos sobre los equipos, no alterar los equipos. Por ejemplo, es muy típico que las extensiones de 3 pines le quitemos un pin porque no me puedo conectar en algún toma corriente. No hagamos eso, evitar manipular los equipos, alterar los equipos. Por otro lado, si yo sé que hay productos que por su uso se van a mojar, verificar que esos productos estén bien. Por ejemplo, si hay una extensión eléctrica que por alguna razón está afuera, verificar que su aislamiento, su chaqueta, su forro esté bien, no estén dañados. En el momento que tengamos un daño, una fisura o un problema en el equipo, un daño, y hay agua, hay un riesgo, ¿verdad? Ya la normativa en muchos casos ya contempla todo ese tipo de riesgos. Entonces es muy importante también consultar el código eléctrico, porque el código eléctrico da todas las recomendaciones, da las pausas para ese tipo de situaciones. Ya visualizó el riesgo el código eléctrico, entonces da las recomendaciones. Por eso, como decía el compañero, también hay que asesorarse si uno no está seguro de lo que sí tengo, está bien o mal, o debo mejorarlo. ¿Dónde lo dice? En la normativa. ¿Y quién ayuda? El profesional. Hacemos nuestra primera pausa y regresamos para darle más recomendaciones sobre el correcto manejo de instalaciones eléctricas, especialmente en temporada lluviosa. En M de Tienda encontrarás el outfit para toda ocasión.
Todas nuestras prendas se encuentran en tendencia y a precios súper accesibles. Te invitamos a visitarnos en nuestra tienda física ubicada en Acerrí, Plaza Geisa, local número 5. Además, a seguirnos en nuestras redes sociales y también pueden hacer sus compras por medio de nuestro WhatsApp y nuestra tienda virtual. Hacemos entregas a todo el país por medio de Correos de Costa Rica. El ser humano como elemento, pienso que quizás somos los de mayor riesgo cuando alteramos lo que ya compramos y quisiera un poco, José Daniel, que nos explique más. Este ejemplo que usted nos dio, somos muy dados a que si esto no entra en las características de mi vivienda, en el enchufe de mi vivienda, voy a cortar una de esas piezas. ¿Por qué no tengo que alterarlo? Y en este ejemplo específico, ¿cuál es la función de esa pieza que yo voy a eliminar con un alicate, con una siervita o incluso generando un movimiento constante para quitarla? Sí, en el momento que usamos herramientas para manipular o alterar un producto, efectivamente estamos haciendo algo mal o nuestra instalación no está adecuada. El caso típico de la patita o tercer pin Sí. de los receptáculos es que ese tercer pin es para las descargas. Me protege a nosotros o al equipo o a la vivienda del daño que pueda producir una descarga. Puede ser un cortocircuito, puede ser una descarga atmosférica, cualquiera de los casos. ¿Por qué? Ayuda a canalizar la falla y lo direcciona a la protección correspondiente para que me despeje el problema, me desconecta. Si hay una falla, desconecto. Entonces, siempre tener presente que si estoy manipulando, alterando, cortando, si estoy usando un alicate para usar un equipo, algo se está haciendo mal, algo no es adecuado, ¿verdad? Es la pieza redondita, Sí, que es el tubito redondito. sí, ese tienen dos laminitas. Ajá. Y uno que es como un tubito redondito que a la gente le molesta. Sí, porque no encuentra otra parte en el Sí, enchufe y lo porque quito. En los enchufes típicos o viejos no tienen esa opción de conexión. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Solo cortan, ¿verdad? Es lo más sencillo. Y si yo corto eso, con la explicación que ustedes nos están dando, que nos daba José Daniel, si yo corto ese tubito que no debería hacerlo, si hay tormenta eléctrica y cae un rayo, como decimos, y se va la luz, haber quitado eso puede aumentar el riesgo de que mi equipo se dañe, de que lo que estaba ahí conectado, el tele, la computadora, el teléfono, la licuadora, se dañe por haberle quitado yo ese otro elemento. Aumenta la posibilidad de dañarse, ¿verdad? Como dice, los sistemas eléctricos ya tienen diferentes protecciones, pero puede ser que por haberle quitado esa tercera patita o ese pin, le estoy quitando una de las protecciones que trae el sistema. Entonces le estoy restando seguridad al sistema y perfectamente el equipo se puede dañar en el mejor de los casos, porque puede afectar a una persona o puede afectar también el inmueble. Bueno, no seamos nosotros el riesgo, tomen nota de todo lo que no tenemos que ir haciendo. Volviendo un poco también a los cables, las instalaciones o cualquier otro elemento que tengamos en tierra, Denis, quisiera que me cuente, por ejemplo, los cables que están en un bordecito, pasan por un bordecito de la puerta, por debajo de la puerta, y yo digo, ay, no importa, aquí están bien. ¿Eso puede provocar alguna fisura que yo no vea, pero que si toco ese cable me genere una descarga? Sí, efectivamente. Tanto los cables como todos los materiales y equipos eléctricos deben contar con un certificado. Y adicionalmente a esto, se debe de verificar para qué uso están hechos o para qué uso están listados. Si son listados es porque están en una lista que la emite un ente tercero que hace pruebas a equipos eléctricos. Y adicionalmente a esto nos van a indicar para cuáles usos o cuáles son sus usos permitidos o no permitidos. Todos los materiales tienen. Entonces, sí tenemos que verificar dentro del manual de instrucciones, de la instalación o el manual de uso del equipo, cuáles son sus usos permitidos, sus usos no permitidos. Entonces, si un cable no está marcado para recibir daño físico, para estar expuesto al daño físico. Como el movimiento de la puerta. Exactamente, inclusive para recibir la luz solar directa o para estar sumergido bajo el agua o estar en contacto bajo para el agua en lugares húmedos o mojados. Entonces, no debemos de utilizarlos en esas especificaciones.
Entonces tenemos que tomar en cuenta esto. Y la otra parte, adicionalmente a lo que mencionaba el compañero José Daniel, es la ejecución mecánica del trabajo. No es solo la parte eléctrica, sino también la parte mecánica. Cómo estoy protegiendo yo a los conductores y también cómo estoy protegiendo a los equipos que están a la intemperie. Adicionalmente, si yo cuento, por ejemplo, con tomacorrientes que están en exteriores, ¿cómo los voy a proteger? ¿Cómo les voy a colocar un dispositivo de protección para la intemperie que sea resistente al clima? En caso de que empiece a llover o que empiece a haber una inundación, que este equipo no se vea afectado. Entonces sí hay que buscar cuáles son los materiales adecuados. Y para eso están los ingenieros que nos pueden asesorar en ese campo. ¿Qué consideraciones debo tener cuando tengo una ducha y entender que ahí también pasa corriente eléctrica para generar el calor del agua que estoy utilizando? Sí. Básicamente lo que puede hacer uno es, lo que tengo ahí, ¿qué dice el código con respecto a eso? Ok. Siempre verifiquemos, revisemos, leamos el código con respecto a que lo que tenemos está de acuerdo a la normativa. Si la normativa no dice nada de eso, que se permita, ¿verdad? Entonces no debería estar ahí. Si no ha pasado nada, por dicha no ha pasado nada. Sí, gracias a Dios no le ha pasado nada. Pero no quiere decir que no le vaya a pasar. Es un riesgo latente, está ahí latente. Un solo error, que uno por descuido está en el baño, como antes en las casas viejas que teníamos las cuchillas dentro de las áreas de baño. En un momento que uno se resbale y por reflejo pone la mano a la altura de la cuchilla, hay una fatalidad, ¿verdad? Entonces, siempre que tengamos productos, tengamos dudas, verifiquemos qué dice la normativa con respecto a ese producto o lo que tengo ahí instalado. Por ejemplo, el tema de los productos con ambientes mojados, por ponerlo de una forma. O sea, ya el código dice, si se va a mojar, use ese tipo de cables, así puntualmente. Si se va a mojar, use un cable de este tipo para lugares mojados. Existen diferentes tipos, pero puntualmente dice cables para mojarse. Ok. Después, si va a poner cables, protégalos también. ¿En qué tipo de ambiente? Protégalos contra el ambiente donde se va a mojar. Y adicionalmente, protégalos con tecnologías que están leyendo de que las corrientes que vayan o vengan estén bien. Por ejemplo, el código dice, si se va a mojar o están en ambientes mojados o hay la posibilidad de que haya contacto de agua y electricidad, pongan lo que se llama un GFCI, una protección a falla tierra, para completar como ese círculo de protección. El producto tiene que ser adecuado, tiene que estar protegido y tiene que tener protecciones adecuadas para el lugar que se va a mojar, para garantizar un mayor nivel. Entonces siempre la recomendación es, lo que voy a hacer o lo que ya tengo está dentro de la normativa. En caso de que no esté dentro de la normativa, ¿qué me dice el código que debería hacer o que debería usar o cómo debería usarlo? Hacemos la pausa y regresamos para seguirles llevando información relacionada con las instalaciones eléctricas y la temporada de lluvia. La gente a veces, por ahorrarse ese dinero o por una situación particular que esté viviendo, busca la forma de reparar. Y hoy alguien podrá estar pensando, bueno, los ingenieros dicen que tiene que estar protegido. Voy a utilizar una manguera o un tubo. Compro un tubo en la ferretería que es barato y voy a meter por ahí el cable. ¿Lo puedo o no lo debería hacer? ¿Eso no es una buena recomendación? Sí, definitivamente no es una buena recomendación. Puede ser alguien que lo utilice, eso sí, y entendamos, tal vez, ¿verdad? Eso, hay gente que está pensando ahorita, voy a comprar un tubo PVC, mejor no, escuche la respuesta del ingeniero para que no lo haga. Sí, no, efectivamente, eviten ese tipo de situaciones. Número uno, porque no sabemos si es el uso adecuado para ese equipo. Puede ser que sí sea un producto certificado, excelente, pero la segunda regla de oro es verificar cómo se va a instalar.
porque, como les mencionaba anteriormente, cada equipo material tiene un uso permitido y un uso no permitido. Entonces, verificar si efectivamente para esa condición, para ese lugar, es el material adecuado. Ahora que vienen muchas épocas de lluvia y mucha gente se ponen a cambiar techos, cubiertas de techo, y ven la instalación eléctrica, muchos encuentran sorpresas, que es, por ejemplo, que no está completamente canalizada, que le faltan tapas a las cajas cuadradas u octogonales y ese tipo de situaciones. O cables que ya están, digamos que, corroídos o afectados por roedores o ese tipo de situaciones. Es importante que se analice, que se revise toda la instalación integralmente para evitar este tipo de situaciones, que se vaya modificando, que se vaya haciendo un plan y un plan de mantenimiento. Mucha gente nos consulta, bueno, ¿cuál es el tiempo de vida útil de una instalación eléctrica? Sin embargo, si no hay un plan de mantenimiento, y mantenimiento me refiero a un mantenimiento preventivo, no correctivo, sí es complicado definir un tiempo de vida útil, porque no es un solo elemento, son varios. Y si no les damos el mantenimiento adecuado, no les damos la revisión oportuna, no podemos determinar a ciencia cierta cuánto es la vida útil de un material o equipo, o porque no se instaló según las instrucciones adecuadas. Entonces, si voy a hacer un trabajo en exteriores, verificar que todos los materiales que tenga, que sean marcados para ese uso en específico. Y eso me puede asesorar un ingeniero o arquitecto. Entonces es importante tener en consideración todas estas recomendaciones. ¿Y este plan de mantenimiento preventivo me lo crea un profesional? ¿Puedo yo de alguna forma como usuario ser parte precisamente de esa tarea de mitigar, de prevenir, no solamente la emergencia, sino incluso alargarle un poquito la vida a los equipos? Sí, efectivamente. Esto se conoce dentro de la reglamentación como la tercera fase de un proyecto, lo que es el mantenimiento. De hecho, existen prácticas recomendadas para el mantenimiento de instalaciones eléctricas y un profesional me puede crear todo el programa y todas las pruebas que tengo que hacerle con las recomendaciones del fabricante a todos los equipos y materiales eléctricos para verificar y asegurarse que su vida útil sea la que especifica el fabricante, valga la redundancia. Ellos me van a determinar con este plan cuál va a ser la frecuencia, y esto es lo importante, o sea, que se haga con la frecuencia adecuada y que se lleve un registro de este mantenimiento. Y en esta última parte del programa, ya que estamos por finalizar, quisieran que nos den recomendaciones sobre las consideraciones que debo tener cuando tenemos descargas atmosféricas o lo que nosotros conocemos como la rayería. Y tengo en la casa todo conectado, los enchufes están todos repletos y está haciendo rayería. ¿Qué debo hacer? ¿Debo desconectar? ¿No debo desconectar? ¿Cuál debe ser mi comportamiento como usuario dentro de mi vivienda si es que esto está pasando? Tal vez empiezo con usted, José Daniel, que nos vaya dando como esas recomendaciones, y tal vez también el ingeniero Denis nos pueda decir lo que no tenemos que hacer y usted lo que sí tenemos que hacer, José Daniel. Ok, hay que quedar claro que una descarga atmosférica o rayerías son totalmente impredecibles. Ya aquí en Costa Rica es claro que hay rayerías cuando llueve mucho, o perfectamente puede haber rayerías sin llover. Entonces las descargas atmosféricas son muy predecibles. Como recomendaciones, si uno no está tranquilo, puede desconectar equipos perfectamente. Este equipo es muy delicado, bueno, lo desconecto por aquello, es una recomendación, ¿verdad? Por otro lado, como les decía anteriormente, la normativa ya también recomendaciones. Inclusive hay productos especializados para proteger ese tipo de situaciones, ¿verdad? Cabe recalcar que una descarga atmosférica es un evento, como decía, impredecible de mucha energía. Cuando cae o descarga, sinceramente nadie sabe qué va a pasar. Por eso hay que tomar todas las recomendaciones a pie de la letra para garantizarnos una mayor seguridad. Como les decía, el código eléctrico ya habla todo el sistema de puesta a tierra que nos puede ayudar a proteger o a minimizar un daño. Hay equipos o productos que nos ayudan a minimizar un daño. Hay elementos como por ejemplo UPS que nos ayuda en cierta forma a aislar de lo de afuera con lo de adentro y nos da ese margen de seguridad. Por ejemplo, hay muchas opciones. Por eso siempre hay que recomendarse con profesionales o
personal técnico calificado, que uno les... Mira, tengo esta situación, tengo esa computadora, quiero protegerla. Ok, puede comprar esto, puede instalar esto, mejor ponga estos equipos, mejor no cambie la instalación eléctrica, porque su instalación es totalmente ya obsoleta. Ponga sistemas de protección contra descargas. Hay muchas opciones, ¿verdad? Entonces siempre asesorarse, buscar, capacitarse, como nosotros, ¿verdad? Que nos capacitamos, para buscar cómo minimizar, porque sí, es muy impredecible lo que va a pasar. Pero en este caso, si es impredecible, mejor minimizar y evitar todos los posibles daños. Claro que sí. Denis, ¿y qué es lo que no debo hacer partiendo, verdad? Creo que lo primero es, antes se usaban las famosas antenas y la señal del tele no se veía bien, entonces alguien salía, aunque estuviera lloviendo, y movía la antena y, bueno, en ese momento nos explicaban que era un riesgo. Partiendo de quizá ese riesgo, ¿verdad? De entender, no hacer contacto con algún material que más bien pueda ser el conductor de la descarga. ¿Qué otras cosas yo no debería hacer si estoy teniendo una situación de rayería o descargas atmosféricas en un momento específico de mi vivienda? Primero sería evitar sobrecargar circuitos eléctricos, muy importante. Asegurarse también de que los dispositivos de protección contra sobrecorriente, que me protegen por sobrecargas y por cortocircuitos o por fallas a tierra, que estén bien instalados, que tengan las protecciones adecuadas. Y como lo mencioné anteriormente, en lo que es el sistema de puesta a tierra, asegurarse de que exista un electrodo, una varilla, un electrodo de puesta a tierra, y que adicionalmente esté bien unido al conductor de este electrodo. Y que, obviamente, con la ayuda de un profesional, que esté bien dimensionado estos conductores. No es solo que existan, sino que existan bien instalados y obviamente que estén bien dimensionados. ¿Por qué? Porque las corrientes que pueden transportar, porque usualmente en condiciones normales de operación no transportan corriente, pero en caso de una falla son los conductores que nos pueden salvar a nuestras viviendas, a nuestros inmuebles. Entonces sí tienen que estar bien dimensionados. De ahí la importancia de realizar planos, de realizar memorias de cálculo, y que el propietario que los guarde, que los mantenga seguros, siempre que en caso de una revisión se pueda revisar efectivamente qué fue lo que se hizo, cómo se hizo y por qué se pusieron o escogieron estos materiales o equipos. Perfecto. José Daniel y Denis, muchas gracias por habernos acompañado en este programa, y yo creo, y aquí ustedes me ratifican, que la recomendación más importante será siempre buscar a un profesional y no animarnos nosotros a hacer cambios y exponer nuestra vida y la de nuestros seres queridos y nuestros inmuebles. Así es, muchas gracias. Efectivamente, así es. Muchísimas gracias, muy amable. Muchísimas gracias a ustedes por habernos acompañado, y también a ustedes por habernos acompañado en este programa de Sinergia CEFIA. Recuerde, lo que tiene que ver con instalaciones eléctricas, mejor asesórese aquí en el CEFIA, y en pantalla aparece la información de nuestra oficina de instalaciones eléctricas, como bien lo saben, la Office, y aquí están los inspectores atentos para que puedan darle a ustedes la recomendación necesaria, ya sea desde el profesional, de su zona más cercana, o alguna recomendación de lo que no debería hacer para que resguarde su vida, la de sus seres queridos, y también sus inmuebles que tanto le han costado. Así que muchísimas gracias por habernos acompañado, y nos vemos dentro de 8 días.